Vamos a continuar con la reunión y voy a invitar que podamos buscar en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Y acá en esta porción no está relatando la resurrección del hijo de una viuda, la viuda de Naín. Eh, una vez más el Señor nos deja varias enseñanzas a través de estos relatos. Y le invito a que tengamos la lectura. Leemos a partir del versículo 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ellos mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de los alrededores. Me gustaría que podamos reflexionar acerca de algunos puntos. Primero, la situación de la viuda, la circunstancia que ella vivía. También una de las cosas que me llamó mucho la atención es la compasión de Dios. Una vez más, el Señor haciendo su obra. También la compasión manifiesta que sería el poder de Dios. Pero vamos a comenzar con la situación y vamos a analizar un poquito la situación de esta mujer, de esta viuda. ¿Qué significaba ser viuda? Encontré que era una figura, dice, desgraciada y pobre. La mujer que perdía a su marido se encontraba en una situación social diferente a las casadas y a las solteras. Aparece un par de veces en la Biblia como signo de desamparo y abandono. Se la ve en situación de soledad, tristeza y abandono. En este contexto, la mujer dependía del hombre. Si era soltera, dependía del padre, y si era casada, dependía del esposo. La mujer que carecía de estas dos cosas y no era redimida por algún pariente próximo, se encontraba en una situación muy difícil, en una situación quizás de abandono, también por estar sola, digamos. Vamos a buscar algunos ejemplos. La palabra nos da varios ejemplos de la viuda. Por ejemplo, la viuda que ofrendó las dos blancas. Eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 12, versículo 42. Dice que la viuda era pobre. Eso es lo que nos relata la palabra. También podemos hablar de Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan? Noemí y Ruth. Sabemos que estaban en una situación de pobreza y desamparo. Aquí nos damos cuenta que las viudas no la pasaban nada bien. Sufrían primeramente la pérdida de sus esposos y también tenían
que esperar que alguno la redimiese. Pero en el caso en particular de la viuda de Naín, esta viuda, bueno, primeramente perdió a su esposo, pero también dice que perdió a su hijo, a su único hijo. Y podemos pensar en la situación de esta mujer y ponernos un poquito a meditar en lo que podía llegar a pensar. Primero y principal, seguramente su situación económica iba a ser muy difícil, pero también su situación emocional. Y de esta forma era la situación que vivían diferentes mujeres que quedaban viudas en la antigüedad. Una de las cosas que más me llamó también la atención es la compasión del Señor. Teniendo la realidad de lo que era ser viuda, me gustaría que hablemos de la compasión de Cristo. Y la palabra compasión no tiene nada que ver con lástima. Yo busqué en el diccionario el significado de lástima. Lástima dice sentimiento de tristeza por el dolor del otro. Ustedes saben cuántas veces vemos la necesidad del otro y decimos, pobre, qué feo, qué mal que la pasa, pero no hacemos nada. Dice que el Señor tuvo compasión, y la palabra compasión deriva de la traducción hebrea raham, que indica la muestra de misericordia. Es la acción, dice el significado, es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por los que los demás sufren. O sea que la verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del otro. La verdadera compasión nos hace identificarnos con el dolor del otro. Tenemos que ponernos en el lugar del otro y hacer algo. Esto es lo que el Señor hizo con nosotros. Dice que Jesús se compadeció y actuó a fin de ayudarlo. Y esto es lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros también, hermanos. Él murió para que nosotros tengamos vida. Dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El poder de Dios. Vemos que Jesús actuó con su poder y llevó a la práctica su compasión. Él llevó a la práctica su compasión. Dice que Jesús resucitó a este muchacho. Tuvo compasión y resucitó a este muchacho y se lo llevó a su madre, dice. Y fue por el poder de Él, que Él resucitó a este muchacho. Podemos pensar en algo muy glorioso, que porque Cristo vive, nosotros también viviremos, gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que podemos pensar es que el Señor se compadecía con las penas, con las dolencias y con las tristezas de los demás. Y lo bueno de esto es que su compasión nos da esperanza. En el caso de la viuda, resucitó a su hijo y la compasión del Señor le trajo esperanza. Y en nuestro caso, el Señor nos dio esperanza, porque gracias a la cruz nosotros podemos tener vida. Le invito a que leamos Romanos 5:5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para tener una breve conclusión, podemos pensar en la compasión. Podríamos pensar que no tendríamos que tener lástima, sino que debemos tener compasión como el Señor. Él se compadeció y hizo algo. El Señor se compadeció y tuvo una acción. En el caso de la viuda, resucitó a su hijo. Podemos pensar en nuestra vida y también podemos tener compasión. Podemos tener compasión por los hermanos que pasan diferentes necesidades. Podemos llamarlo, podemos animarle espiritualmente, alentarlos a que puedan seguir el camino. Y también podemos tener, como el Señor nos manda, a tener compasión por las almas, por aquellas personas que no lo conocen. Tenemos que, dice la palabra, predicar a tiempo y afuera de tiempo. Podemos hacerlo en nuestro trabajo, los que trabajamos y los que van a la escuela o a la universidad. Siempre hay una oportunidad para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener compasión. Pensemos que Dios se compadeció de nosotros y envió lo más precioso que tenía en los cielos, a su Hijo, a su único Hijo. Voy a invitar que leamos Isaías 53, 4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Otra de las cosas que podemos pensar en esta conclusión es que la figura de la viuda se parece al Evangelio, porque nosotros estábamos como la viuda, desamparados, tristes, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. De la misma forma que Jesús se compadeció de la viuda, Dios se compadeció de nosotros. La viuda no hizo nada para merecer la compasión del Señor. Lo mismo nosotros. No hicimos nada para merecer la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Su poder nos dio vida gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Y para concluir, vamos a leer un versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.